Esta semana hablaba con unos líderes y ellos me compartían sus preocupaciones con los discípulos. Y me hablaban, por ejemplo, de personas que estaban viendo ellos, que habían recibido las promesas de Dios, que después de tanto orar, de tanto interceder y de tanto clamarle a Dios por esa necesidad, una vez la recibían, pues su actitud y su disposición hacia Dios cambiaban. Y veían ahora cómo sus prioridades eran completamente diferentes. Otros líderes me hablaban y me compartían de que tenían preocupaciones, porque ciertos discípulos, pues ellos veían que venían de manera regular a la iglesia, pensaban que tenían una vida espiritual, pero de repente quedaba expuesto a un pecado, y no un pecado, digamos, corto o puntual, sino que era un pecado en el que habían estado involucrados por un largo tiempo. También me hablaban de personas que estuvieron en la iglesia y que pues habían decidido ir a otros lugares, y el problema no es que vayan a otro lugar, el problema que me manifestaban ellos era que esas personas ahora estaban en lugares donde se enseñaban cosas extrañas, cosas que no estaban, o lugares donde no se hablaba la verdad de la palabra de Dios. Me hablaban de personas que habían, en medio de la confrontación de la consejería, se daban cuenta de personas que no tenían vida espiritual. Aparentaban tener una vida espiritual, pero en realidad no. Ahora, desafortunadamente, yo les decía que eso que ellos me compartían no era algo nuevo, no es nuevo en la iglesia. Y el problema no es que sea algo nuevo, el problema es que uno puede pensar, y con base en la experiencia, que esto puede seguir pasando. Y por eso la intención de esta mañana es que a través de esta enseñanza podamos romper ese ciclo, ese patrón, porque la Biblia nos muestra que hay patrones que se repiten una y otra vez. Pero la pregunta que surgió de toda esa conversación es: ¿por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué suceden? ¿Y por qué siguen pasando en la iglesia? Y el Espíritu de Dios me trajo 2 versículos a mi mente para ayudarme a dar una respuesta a esa pregunta, para empezar a confrontar y a derribar lo que el enemigo está haciendo. El primero de ellos está en Apocalipsis capítulo número 12, versículo 9. Y así dice la palabra de Dios: este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Ese es el primer versículo. El segundo versículo está en Primera de Pedro 5:8. Y aquí la palabra de Dios dice: estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el Espíritu de Dios me hablaba a través de estas 2 palabras o estos 2 versículos y me decía: ¿cuál es el problema? O sea, eso que están ahí los líderes identificando, ¿qué es lo que está aconteciendo? Y el Señor me decía: estamos siendo acechados por el engaño de Satanás. Así que mira al de al lado, dígale: puedes estar siendo acechado por el engaño de Satanás. Y nuestro gran problema es que no estamos alertas y caemos en esta trampa del enemigo. Por eso quiero hablarle de este tema titulado No te dejes engañar. Hoy quiero hablarle de esto para que usted no se deje engañar, para que ninguno de nosotros se deje engañar por Satanás. Él está al acecho, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y la estrategia que yo veía en este tiempo se llama el engaño. Por eso lo primero que quiero hacer en este día es explicar o dar una definición de lo que significa la palabra engaño. Engaño es inducir a alguien para que crea algo que no es. Algo que no es verdad, como si fuera una verdad. Eso es engaño. Y se puede valer de palabras, de obras aparentes y fingidas. Engañar es llevar a alguien al error, llevarlo a una falsedad, a una mentira. Es despistarlo para apartarlo o para desviarlo del camino correcto. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Nos quiere apartar de Dios, nos quiere llevar lejos del camino del Señor. Y hay una estrategia, y es una estrategia antigua, es la estrategia que utilizó Satanás desde el jardín del Edén. Y ahí está registrado en la palabra de Dios en Génesis 3, 1, 6. Ahí el Señor nos muestra, y quedó registrado, cómo Satanás utilizó la técnica del engaño.
Hay toda una manera, unas formas que Satanás usa para llevarnos, inducirnos al error, para inducirnos al despiste, para desviarnos del camino correcto. ¿Qué dice la palabra en Génesis 3, 1 al 6? Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Y nos está dando una característica. ¿Cuál es? Satanás es ¿qué? Astuto. Mira al del lado y dígale, ojo que Satanás es astuto. Es especialista en tergiversar, es especialista en confundir, es especialista en inducir el error, es especialista en despistarnos. Satanás es especialista. Y por eso la Biblia lo muestra como un enemigo astuto. Luego dice la palabra de Dios que cierto día a esta serpiente Satanás le pregunta a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De verdad? ¿Eso dijo Dios? Y ella le responde, claro, basada en lo que ya Adán le había enseñado y en lo que conocía, le dijo, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Le respondió lo que sabía y era cierto, ¿verdad? El Señor ya le había dicho a Adán, pueden comer de todo menos del fruto de ese árbol en particular. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Pero la serpiente, ¿qué le dijo en el versículo número 4? ¿Dios dijo eso? No, mírale, dígale, no, Dios dijo eso, no morirán. Le respondió la serpiente a la mujer. Al contrario, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Eso era verdad? Sí. Ellos iban a ser ahora conocedores de eso. Pero le dijo una medio verdad, ¿cierto? Y la mujer quedó ¿cómo? Convencida. ¿Qué es lo que hace Satanás? Nos convence. Es tan astuto, es tan sagaz, es inteligente. ¿Sabe cómo? Convencernos. ¿Cuál es el propósito de él? Desviarnos del camino correcto, apartarnos de la palabra de Dios, alejarnos del Señor, que nosotros creamos mentiras como si fueran verdades. Entonces la Biblia dice que la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Hasta ese día no lo había deseado. Hasta ese día no había visto que tenía un aspecto tan llamativo. Y la Biblia dice, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Ahora todos sabemos, creo que en su mayoría, qué pasó después de esa historia. Ahí lo que continúa, ¿cierto? Comieron, fuera y le dio al otro menso. Porque Adán tenía que haberse puesto en la raya, pero el hombre también se dejó llevar y comió. Y bueno, y aquí estamos hoy en día, ¿cierto? Y gracias a Dios que hizo todo lo que hizo con Jesús para que podamos tener restauración. Pero ¿qué quiero resaltar? El engaño es progresivo. Empezó con una pequeña pregunta, una pregunta sutil, pero despertó algo en ella que le generó curiosidad y empezó a ver las cosas de una manera completamente diferentes. O sea, el engaño de Satanás no ocurre de la noche a la mañana. El engaño de Satanás es sutil y es progresivo. ¿Y cómo empieza? Sembrando duda. Oiga, ¿Dios dijo eso de verdad? ¿Con qué Dios dice eso? ¿Es necesario en tu vida? Y te empieza a llevar al cuestionamiento. Y tú te empiezas a preguntar una y otra vez, ¿será que todo lo que Dios está hablando en su palabra es verdad? Entonces te han enseñado, tu líder o en la iglesia has escuchado mensajes de que debemos ser radicales. Hay que ser radical con el pecado, hay que ser radical con el mundo. Pero el enemigo te dice, ¿será que sí? ¿Dios dijo eso? ¿Será que tenemos que ser tan radicales, tan cortantes? Y usted empieza, ¿será que Dios dijo eso? ¿Será que eso es así? ¿Será que debo congregarme? ¿Será que sí debo congregarme? Pero no hay ningún problema que yo no lo haga. Y el enemigo empieza
a llevarnos a la duda. ¿Sí deberé leer la Biblia todos los días? ¿Sí deberé orar? ¿A qué horas oro? ¿Será que yo puedo hacerlo a cualquier hora? ¿Por qué tiene que ser temprano en la mañana? ¿Por qué? Y empezamos a preguntarnos cosas, ¿cierto? Y el enemigo empieza ahí a sembrar la duda. O el enemigo nos lleva a creer esta mentira: es que Dios me entiende. Es que Dios sabe mi debilidad. Él se hizo carne. Jesús, tú me entiendes. Pero todo es con el objetivo de que nos engañemos. De que nosotros creamos cosas que no son verdaderas como si lo fueran. Es que Dios entiende que yo soy hombre y yo tengo una debilidad. Dios sabe. Y nos escondemos detrás del Dios sabe. Y ahí empieza la duda a permear. Y a través de la duda, el siguiente paso es empezar a rechazar la verdad de Dios. Empezamos a rechazar lo que Dios dice en su palabra. Y empezamos a alejarnos de la palabra. Y no se le olvide lo que dice el Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios es lámpara. Grábese ese versículo en su mente y en su corazón. Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y luz en mi camino. ¿Qué es lo que pretende Satanás a través del engaño? Que yo me vaya alejando de lo que dice la palabra. Porque la palabra es luz. ¿Cuántos han dado su tiestazo en medio de la noche porque no tenían luz en el dedo pequeño del pie derecho? Yo no sé por qué ese pie tiene la tendencia a pegarse. No sé por qué el izquierdo no. Es el derecho, siempre lleva del bulto. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no tenemos luz. El enemigo quiere a través del engaño alejarte de la luz del Señor. Entonces viene el cuestionamiento, viene la duda: ¿por qué tengo que estar yo aquí? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que oír a este Señor? ¿Por qué? Empieza la duda. Pero todo tiene un objetivo: que tú te alejes de la luz, que tú te alejes de la palabra de Dios, que empieces a rechazar la verdad, que empieces a rechazar la verdad para llegar al punto clave: negar la verdad. Porque cuando tu corazón entra en el conflicto con la palabra, el objetivo es que tú rechaces la verdad. De que yo diga: no, eso que Dios está diciendo no es verdad, que fue lo que le pasó a Eva. Eva dijo: ¿con que Dios dijo eso es verdad? No, yo creo que lo que Dios dijo, no, eso no es así. Dios nos quiere engañar. Rechazó la verdad. Y vinieron consecuencias, porque después de rechazar la verdad viene la desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias. Y hoy estamos viviendo la consecuencia. Tú y yo somos el resultado, como dice Romanos capítulo número 5, de esa batalla, de esa lucha, de ese engaño. El pecado entró al mundo por un hombre y por ese pecado entró la muerte espiritual. Romanos capítulo número 5, versículo número 12 lo dice. Hay consecuencias. El engaño tiene consecuencias. Entonces quiero compartirle algunas cosas que he visto en mi vida y en la vida de otras personas a lo largo de estos años que nos llevan a entender cómo nos engaña en la práctica. Vamos a ver cómo engaña a Satanás en la práctica. ¿Qué es lo que busca hacer en las diferentes personas que vienen a una iglesia? Y lo primero que he visto es que utiliza la tentación como una herramienta de engaño. Todos vamos a ser tentados. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, que cada uno es tentado por la concupiscencia o por los deseos carnales que hay en el corazón. Hay que tener eso claro. Entonces la Biblia dice en Mateo capítulo número 4, versículo 1 al 11, usted lo puede leer en su casa, cómo Jesús fue tentado, porque la Biblia dice que después de haber sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Había un propósito, él tenía que ser tentado, él tenía que ser probado en obediencia. Él tenía que demostrar como hombre que sí se puede obedecer la palabra de Dios. Entonces fue llevado al desierto y después de 40 días de ayuno, en donde no había comido ni había bebido absolutamente nada, se le apareció el diablo, ¿cierto? ¿Y qué fue lo primero que le dijo? ¿Tienes hambre? Dile a la piedra o dile a las piedras que se conviertan en pan. El diablo apeló a su necesidad física.
El diablo siempre te va a engañar y te va a decir, tú puedes satisfacer tus necesidades físicas. Los hombres, yo que soy consejero de hombres, muchos luchan porque de pronto su esposa no tiene el deseo sexual que él tiene. Entonces hay hombres que quieren tener relaciones sexuales todos los días. Y hay esposas que me dicen, pastor, este hombre no entiende. Y él me dice, pastor, ella no me entiende. Todos tenemos necesidades. Pero eso no me da permiso a mí para resolverlas de cualquier manera. El diablo te va a engañar haciéndote creer que como tu esposa no corresponde a tu ritmo sexual, debes resolverlo de cualquier manera. El diablo te va a decir siempre, satisface tus necesidades físicas de cualquier manera. Pero no solamente el diablo lo tentó con una necesidad física. También apeló a malinterpretar las escrituras. La Biblia dice que él fue llevado a lo alto, al pináculo del templo, y le dijo, lánzate, que el Señor tu Dios enviará a sus ángeles para que te lleven en sus brazos. Lo que dice el Salmo 91, ¿cierto? Entonces el diablo también va a apelar, o sea, va a usar la tentación de que nosotros malinterpretemos las escrituras. Y pasa. Y recuerdo una reunión en donde prediqué un mensaje acerca de Jacob y hablaba de Lea y de Raquel. Y entonces hablaba de cómo este hombre amaba a Raquel y no a Lea. Y entonces este hombre terminó la reunión y fue a decirle, tú eres mi Raquel. Perdón, le dijo, tú eres mi Lea. Y yo, ¿qué? Yo quiero a mi Raquel. Y yo, ¿este tipo en qué entendió? Malinterpretó la palabra de Dios. Y luego dice que lo subió a una montaña alta y lo miró y le dijo, mira todos los reinos de la tierra, todos ellos te daré si postrado me adorares. Le ofreció poder y gloria en este mundo. Pero Jesús nos enseñó cómo contrarrestar la tentación. ¿Y cómo se contrarresta la tentación? Con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Si yo como hombre tengo una necesidad física y el enemigo me está trabajando la mente, ¿con qué debo responder? Con la verdad de Dios. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su esposa y serán uno solo. Y le añadimos lo que Jesús dijo, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O como dice el libro de Malaquías, capítulo número 2, el adulterio mancilla el lecho matrimonial. Así está escrito. ¿Y a quién le estoy hablando? A Satanás y a mi propia carne. Le estoy hablando a mi propia carne porque mi carne, dice la Biblia que el que siembra para la carne cosechará muerte. Entonces le hablo a mi carne y le digo, no tiene permiso, no tiene autoridad para seguir aquí. Porque lo que es del espíritu es contra la carne, lo que es de la carne es contra el espíritu. Pero no voy a dejar que la carne gobierne en mi vida. Entonces yo tengo que aprender. Y por eso Jesús respondió y nos enseñó que necesitamos vencer la tentación con la verdad de las Escrituras. ¿Conoce usted la Biblia? ¿Conoce lo que dice la palabra de Dios en los diferentes aspectos donde usted cotidianamente se mueve? Jesús se adhirió a la palabra para resistir al engaño de Satanás. Esa es la primera forma práctica como Él nos engaña. La segunda forma práctica es hacernos creer que dominamos el pecado y hacernos creer que el pecado no tiene consecuencias en nuestra vida. El Señor le habló a Caín ahí en el libro de Génesis capítulo número 4 y le dijo, ojo que el pecado está a la puerta llamando y el pecado tiene un objetivo, dominarnos. Uno es esclavo de lo que lo domina. Y hay un buen ejemplo bíblico que nos ayuda a entender de cómo uno o cómo el enemigo le engaña a uno la mente y le hace creer que uno domina el pecado. Yo domino la pornografía. Yo domino esa adicción. No, yo domino el adulterio. Solamente una canita al aire no le hace daño a nadie. Yo lo domino. Pero en Jueces 16, en la historia de Sansón y Dalila, yo me doy cuenta de que no dominamos el pecado. O nos cuesta. Ya tenemos autoridad y poder en Cristo Jesús. Deberíamos ejercer esa autoridad, pero no la ejercemos para no hacerlo. Porque lo que Cristo entregó en la cruz del Calvario es el poder para no cometer pecado. No para dominar el pecado.
En el sentido de que yo estoy cometiendo el pecado y yo sé en qué momento me voy a separar del pecado. No, el pecado atrapa, el pecado seduce, el pecado es como Dalila. ¿Por qué Sansón termina casado con una mujer como Dalila? La Biblia dice que lo sedujo, le llamó la atención, y así es el pecado en nuestra vida. Por eso hago esta comparación, porque Sansón se enamora y se va a vivir con Dalila, y entonces los filisteos que odiaban a Sansón le dijeron a Dalila: te vamos a pagar si consigues el secreto de la fuerza de Sansón. Y dice la Biblia que Dalila empezó a seducirlo porque ella quería obtener el secreto y quedar bien con la gente de su pueblo. Así es el pecado, nos seduce. Él va a buscar la manera de seducirnos. Entonces a mí me llama la atención porque antes de que Sansón le compartiera su secreto, ella hizo varios intentos. Entonces empezó, le dijo: ay, Sansón, dime, ¿cómo es el cuento de tu fuerza sobrenatural? Y él le dijo: mira, fácil. Dios me dio la fuerza, pero si a mí me atan con cuerdas nuevas de instrumentos, cuando me aten de esa manera, yo voy a perder la fuerza. Y ella le dijo a los filisteos, lo amarraron, y luego le dijo: Sansón, los filisteos. Y él lo rompió fácilmente. Primer intento. Segundo intento, ella le dijo otra vez: me estás dejando mal, tú no me amas. Y empezó a seducirlo más y más. Entonces él le dijo: bueno, está bien, si me atan con soga nueva, perderé mi fuerza. Y ella hizo el intento. Pero ¿qué pasó? Nuevamente Sansón rompió la cuerda. Tercer intento, porque así somos nosotros, ¿no? Yo domino el pecado. Yo sé en qué momento me voy de esta. Yo sé en qué momento me paro de la fiesta. A mí no se me olvida que la Biblia dice: no te embriagues con vino. Yo sé en qué momento no me voy a emborrachar. Yo sé en qué momento me voy a parar. Yo sé. Tercer intento. Sansón, dime tu secreto. Tercer intento. Y Sansón le dice: no, si me hacen 7 trenzas en el cabello y las atan a la tela del telar, perderé la fuerza. ¿Y qué hizo Dalila? Nuevamente. Y llegaron los filisteos, ¿y qué hizo Sansón? Rompió el telar, rompió todo. Pero en el cuarto intento, Jueces 16, 20, 21, dice la palabra. Y ya Sansón le había dicho cuál era el secreto: si me cortan el cabello de la cabeza, pierdo la fuerza. Entonces, dice en el versículo 20, ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en prisión. Esa es la consecuencia del pecado. Tú piensas que Dios está contigo. Esta vez me liberaré. Y Dios hace rato se fue. Porque Dios no puede estar donde está el pecado. Pablo dijo: la paga del pecado es muerte. Y no estoy hablando de muerte física, estoy hablando de separación con Dios. El pecado te va a llevar a alejarte de Dios. ¿Qué necesitas tú? Lámpara a mis pies es tu palabra, luz en mi camino. Gálatas 6, 7 al 8, Pablo dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. No te dejes engañar. El pecado sí tiene consecuencias. Diga conmigo: el pecado sí tiene consecuencias. Y claro, cuando sale: ay, de razón que estaba tan llevado. Ay, no le alcanzaba la plata. Claro. Ahora uno como líder dice: claro, ahora sí lo entiendo todo. Oh, ahora sí ya se me abrió el entendimiento. Claro. Tercera forma práctica de engaño: falsas enseñanzas. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4 dice:
llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y hay muchos a los que no nos gusta que nos confronten con la verdad. No nos gusta que nos digan la verdad. No nos gustan. Yo me he dado cuenta en la iglesia que cuando predicamos de pronto una palabra de ánimo, una palabra de prosperidad, wow, todo el mundo la replica. Pero cuando se habla de pecado, la gente se pone brava. La gente se indigna. Le hacen a uno mala cara, le hacen pucheos ahí desde donde están sentados, empiezan. Más de uno ya lo está haciendo, tiene mala cara ahí donde está sentado. Porque estamos confrontando el pecado, no le gusta. Yo no sé para qué vienen. Las prédicas de confrontación no son las más famosas, pero son las más necesarias. Porque nosotros necesitamos oír la verdad. Porque hay gente que no quiere un líder, porque no quiere que le digan la verdad. Yo tengo ovejos que se escurren, se esconden de la cosita de cuidado, de la consejería, porque no quiere que le diga a uno la verdad. No quieren que el Señor exponga y saque a la luz lo que está escondido. Hay un problema que yo me he dado cuenta que está presente. La religión es el intento del hombre de buscar a Dios. Y la religión nos ha hecho ver que necesitamos a un Dios que supla las necesidades. Yo quiero un Dios que me supla mi necesidad. Yo quiero un Dios que me dé el carro, la casa, la beca, el viaje. Ese es el Dios que yo quiero. Y desde la antigüedad siempre ha sido así. Queremos un Dios que nos dé cosechas. Entonces hacían por allá un muñeco y al muñeco le ofrecían cosas para que el muñeco les diera buenas cosechas. Y así queremos un Dios a nuestra manera, que nos supla los deseos. Pero yo me he dado cuenta de algo, que la Biblia dice que muchos de nuestros deseos están viciados. Santiago dice, piden y piden mal, porque piden para sus propias pasiones. Entonces, cuando ese Dios del que me están hablando en un lugar, en la iglesia, no me está dando lo que yo quiero, porque Dios me está diciendo, ajusta tu vida a mi palabra. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres ser cabeza y no cola? ¿Quieres que Dios te ponga y que seas prosperado en la ciudad y en el campo? ¿Quieres que todo lo que emprenda el puño de tu mano prospere? ¿Quieres todo eso? Obedece mi palabra. Obedece mi palabra. Pero como yo no quiero ajustarme a lo que dice ese Dios, pues voy a buscar otro Dios que me hable y que me diga lo que yo quiero oír. Yo quiero oír y mi carne quiere oír que yo puedo seguir pecando y Dios tiene la obligación de bendecirme. Yo sé lo que yo quiero oír. Y hay gente que se va de la iglesia porque quiere oír eso. Y la Biblia dice que se levantarán falsos maestros que me dirán lo que mis oídos quieren oír. ¿Qué quieren oír tus oídos? Hay hombres que quieren oír que el adulterio no tiene consecuencias y se van a lugares donde sí, adultere, tranquilo, estamos en la época del rey David. Y ellos dicen, no, Señor, en la época de Salomón, 1000. Tu vida tiene que cambiar. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en ti, si el Espíritu de Dios ha llegado a tu vida, tiene que haber cambio. Porque Él es contra las obras de la carne. No puedes buscar lo que tus oídos quieren oír. Tú tienes que buscar lo que tus oídos necesitan oír. Ese es el tercer engaño de Satanás. El cuarto engaño nos hace creer que tenemos vida espiritual. Como los fariseos. Yo recuerdo la historia de los fariseos. ¿Van a dónde? A la iglesia. ¿Dónde se sientan? En los lugares prominentes. Declaran, yo diezmo, yo ofrendo. Yo no afrento a nadie. No tengo nada. Yo no soy como el publicano que está allá atrás. Esa fue la historia que Jesús refirió, ¿verdad? Que llegaron 2 hombres a la iglesia
el fariseo, el religioso y el publicano. Pero la Biblia claramente nos dice quién regresó justificado a su casa, porque el fariseo creía que tenía vida espiritual. Venir a la iglesia no te da vida espiritual. Hacer los discipulados de la iglesia no te da vida espiritual. Hablar como cristiano no te hace, aparentemente tienes vida espiritual. Pero Jesús definió bien a esta clase de personas, dijo: sepulcros blanqueados, llenos de muerte por dentro, muy blancos y una apariencia, ¿cierto?, bien vestidos. La gente los quería saludar, pero por dentro estaban llenos ¿de qué? De muerte. No te dejes engañar. La vida espiritual se construye con el Señor diariamente. Yo tengo vida espiritual. Yo me he dado cuenta de unas cosas y digo, tiene vida espiritual. Le digo, déjeme ver su devocional. 6 meses sin leer la Biblia. ¿Cómo puede tener vida espiritual alguien así? ¿Cómo puede tener vida espiritual alguien que no ora, que no lee la palabra, que no medita en la ley del Señor? Venir aquí, como decía mi esposa hace una semana, viene en esa misa donde el padre Bernardo. Porque esa historia es real. Llegó la señora, me aborda, me dice, estoy buscando al padre Bernardo. Yo le digo, no está, ¿para qué lo necesita? Sin saber que estaba hablando con el padre Bernardo, ¿verdad? ¿Para qué lo necesita? Es que yo he visto sus enseñanzas por internet y yo quiero que mi hija estudie en el colegio. Entonces yo necesito que el padre, porque me dijeron que el padre tenía que firmar este formato. Y le dije, pues el padre no está y creo que se va a demorar. Y no sabe cuánto, sí, como 1 año o 2 años. Oye, búsquenlo dentro. La religiosidad no te deja ver la verdad de Dios. Nos hace creer que tenemos vida espiritual cuando no hay vida espiritual. 5ª estrategia de engaño: fomenta el materialismo, el orgullo y la ambición egoísta. Satanás va a llevar a que tú priorices asuntos temporales y terrenales sobre verdades espirituales y eternas. Va a fomentar el materialismo, el orgullo y la ambición egoísta. Pastor, oremos por este negocio. Pastor, tengo este emprendimiento, y empezamos a orar para que Dios lo bendiga y lo bendice. Y empieza a prosperar en el emprendimiento, en el negocio. Empieza a ser una persona ahora próspera, pero ahora cambian las prioridades. Ya no puedo ir al equipo de crecimiento. Ya no puedo ir a la oración. Ya no puedo servir. Mire, es que lo que pasa es que ahora se me cruzan los horarios, pero se nos olvida algo, lo que dijo Salomón en Eclesiastés 3. Todo tiene un tiempo debajo del sol. El trabajo no debe ser la excusa. Mateo 6:25, Jesús sabía de todo esto y entonces en Mateo 6:25 nos dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Está mal trabajar? No, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero tu trabajo no debe ahogar tu prioridad. ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién debe ser tu prioridad? Y Jesús lo dijo, lo definió muy bien en Mateo 6:33. Dijo, primeramente busquen el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Mi prioridad, ¿quién debe ser? Dios. Si mi trabajo ahora, por alguna razón, o el estudio me está interfiriendo. Yo hablaba con una persona y le decía, oiga, estoy preocupado por usted. El Espíritu de Dios me ha enseñado que cuando me pone el nombre de alguien aquí o veo a alguien y me preocupo, algo está pasando. Entonces voy y le pregunto, ¿qué está pasando con tu vida? Yo normalmente cuando salgo de mi oficina de trabajar te veo ahí preparado para el equipo. Hace rato que no te veo. Ah, pastor, lo que pasa es que ahora el día del equipo me salió un trabajo y entonces pues estoy ahí. Yo le dije, ok. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no otro equipo? Estoy llorando, pastor. Estoy orando para ver si me cambio de equipo de crecimiento. Mira, hay cosas en donde uno no tiene que orar. Hay que decidir. Si Dios es mi prioridad y no puedo ir un miércoles a un equipo o no puedo ir un jueves,
pues yo voy y hago lo que sea necesario para decirle al líder de ese equipo, yo necesito venir a este lugar. ¿Usted me da permiso para venir el viernes? Es el único día que puedo. Los otros días estoy ocupado. O busco la manera de venir a la oración, o busco la manera de conectarme. La iglesia es un conector con el reino de los cielos. Pero ¿qué estoy haciendo yo para impedir que el materialismo no me engañe? Y finalmente, en último lugar, usa la acusación y la condenación para engañarnos. La Biblia dice que Él es el acusador de los hermanos. Él busca desalentar y desmoralizar al creyente, recordándole su pecado de hace 20 años, su fracaso de hace 5 años. Lo lleva a dudar de la salvación y del perdón de Dios. Pero recuerde esto, Romanos 8:1 dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos evitar el engaño? 4 cosas. 1, necesita estar cerca de la luz. Grabes este versículo en el corazón. Juan 1:5 dice que donde hay luz no prevalece la tiniebla. ¿Qué necesitamos nosotros siempre? Estar cerca de la luz. ¿Quién te va a revelar acerca del engaño del materialismo? ¿Quién te va a convencer de que te estás alejando de la luz? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te va a empezar a decir, no te dejes engañar por el pecado? Listo, el justo cae, pero también se levanta. Yo pude haberme equivocado, pero yo me voy a levantar. Pero la Biblia dice que quien confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. ¿Quién te va a convencer de eso? El Espíritu Santo de Dios. Él, déjate guiar por el Espíritu. Pero para eso necesito estar cerca de la luz. Y para estar cerca de la luz, ¿qué tengo que hacer? Orar y leer la palabra. Orar y leer la palabra. Y rinda cuentas, abra su vida, deje que otro lo mire desde la perspectiva de Dios y que le hable. David necesitó de un Natán para salir del engaño. Dios también puede usar a un Natán en tu vida para que tú salgas hoy del engaño. Para que salgas de la oscuridad, para que salgas de las tinieblas, para que salgas del error, para que dejes de estar desviado del camino correcto. Deja que un Natán llegue a tu vida. Número 2, evita los extremos. ¿Quieres ser una persona que se aleja del engaño? Evita los extremos. Necesitamos tiempo para trabajar, pero también necesitamos tiempo para descansar. Necesitamos tiempo para divertirnos, pero necesitamos también tiempo para ser serios. Necesitamos tiempos de oración, de adoración, de soledad. Necesitamos tiempo para congregarnos en la iglesia y dar fruto para la gloria de Dios. Evita los extremos. Y le voy a poner los 2 extremos porque así pasa. Una persona en la iglesia. Y un día escuchándola hablar, nos dimos cuenta de que ella estaba demasiado tiempo en la iglesia. Su familia la estaba reclamando. Entonces, lunes en la iglesia, martes en la iglesia, miércoles en la iglesia, jueves en la iglesia, viernes en la iglesia, sábado en la iglesia y domingo en la iglesia. Y le dijimos, no está bien ese tipo de vida que está llevando. Haga una pausa en estas cosas, ordénese, priorice, tal, Dios, todo. Porque a Dios le gusta el equilibrio. Pero tampoco le gusta a la gente que nunca viene a la iglesia. Entonces, mire al de al lado, dígale, equilibrio. Equilibrio. Hay 2 oraciones a la semana. ¿Por qué no viene a una? Hay una reunión a la semana. ¿Por qué no viene el domingo? Hay un día de equipo de crecimiento. ¿Por qué no vienes? Equilibrio. Lo tercero, rehúse transigir. ¿Qué es eso? ¿Qué es transigir? Quedarse un poco por debajo de lo que usted sabe que está bien. Rehúse hacer eso. Siempre, yo sé que lo bueno es esto, pero yo estoy por debajo del nivel. Un poquito de esto no hace daño. Una peliculita de estas no hace daño. Y leía una historia en donde los hijos le decían al papá, papá, déjenos ir a ver esta película. Y el papá vio el tráiler y vio que tenía sexo. No era un sexo así desbordado, pero tenía sexo. Tenía lenguaje inapropiado. Y entonces ellos le decían, pero papá, es solo un poquito. Y el papá se quedó callado y nos dijo, bueno, espérenme aquí. Fue y preparó unas galletas. Y cuando llegó le dijo, cómanse las galletas, tienen un poquito de popó. Un poquito. Cómaselas.
No, le dijo, lo mismo pasa con la película. Un poquito sí hace daño. Mira al de al lado y dígale, un poquito sí hace daño. Oh, una cervecita, una sola, sí hace daño. Un whiskycito, sí puede hacer daño. Un poquito, sí puede hacer daño. Una sola, una canita al aire, una vez al año no hace ¿qué? Daño. Pero quiero decirle que una canita al aire, una vez al año, sí hace daño. Rehúse transigir. Y finalmente, en cuarto lugar, cuídese de sus propios deseos. Dios quiere que yo tenga muchas cosas. Dios quiere prosperarme. Dios quiere que yo disfrute. Pero antes, Dios debe ser el primero en mi vida. Yo he aprendido algo. Dios me da gozo sin cosas, pero las cosas sin Dios no dan gozo. Se lo voy a volver a repetir. Dios da gozo sin cosas, pero sin Dios las cosas no dan gozo. Yo puedo tener ahora el gran trabajo, pero si Dios no está, no voy a tener el gozo. Si Jehová no edifica algo, en vano lo haces tú. Podrás tener una temporada estelar, wow, pero pasará. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios no pasa. La plenitud de la vida y la plenitud del corazón está en Dios. Por eso quiero terminar con esta palabra. Job 8, 5 al 6 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y en esta parte hago énfasis, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Nos gusta mucho esta parte final, ¿cierto? Y la gente dice, amén, y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Cuántos se alegran por esa palabra? Y haré próspera la morada de tu justicia. Nos encanta, pero se nos olvida que antes dice, ¿y si fueres qué? Limpio y recto. Tienes que ser ¿qué? Puro y limpio, o limpio y recto. Nos quedamos, Dios me quiere hacer prosperar la morada de mi justicia. Dios me quiere prosperar. Sí, pero primero sé limpio y recto. Y para eso necesitas salir del engaño de Satanás. La Biblia dice, no te creas más de lo que tú en realidad eres. Tienes que tener equilibrio en tu concepto espiritual. Tienes que creer que el pecado sí tiene consecuencias. Hay que salir del engaño. Soy re espiritual porque voy los domingos a la iglesia y porque tomo apuntes. Buenísimo que tome apuntes, pero aplique los apuntes. Aplíquelos. Creo que eso es más importante. Hace una semana que mi esposa predicaba y ministraba, yo decía, ¿qué hace un poco de gente aquí? Yo decía, ¿qué hace este aquí? Obligado por el papá y la mamá. Mientras yo ministraba, Señor, y este obligado por la mujer. Y uno le ve la cara entre la mujer y el otro. Yo decía, Dios mío, ¿qué hacen aquí? Están engañados. ¿Usted quiere que la morada de su casa brille? Salga del engaño. Mira al de al lado, dígale, salga del engaño hoy. Así que póngase de pie, por favor, y oremos para salir de ese engaño hoy. Gracias, Señor, porque hoy queremos decirte que tenemos la decisión, la determinación de salir del engaño hoy en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos perdón en esta mañana porque hemos aceptado falsedades como verdades, porque nos hemos dejado disuadir, porque nos hemos dejado seducir, porque nos hemos dejado apartar de tu palabra en el nombre de Jesús. Porque hemos caído en el error, porque nos hemos dejado llevar por esa tentación de satisface tus necesidades, o porque nos hemos ya vuelto expertos en manipular tu palabra. Es que Dios dijo esto y dijo aquello otro, pero es para satisfacerme a mí mismo. O porque me he dejado deslumbrar por el poder, la fama. Te pido perdón, Señor, porque
creí la mentira de que el pecado yo lo dominaba. O creí la mentira de que el pecado no tenía consecuencias en mi vida. Señor, yo te pido perdón hoy por toda religiosidad en mi vida que me ha llevado a creer que tengo una vida espiritual porque sigo los ciclos o hago cosas, pero no he escuchado la voz del Señor como le habló a la iglesia de Efesios en Apocalipsis capítulo 2. Como dice tu palabra, al ángel. Y ese ángel puedo ser yo, esa luz. Dice, tu lámpara puede ser quitada. La advertencia hoy que nos estás dando, Señor. Porque yo puedo estar en rutinas religiosas y puedo estar en prácticas religiosas, pero me estás hablando y me estás diciendo, has perdido tu primer amor. Te has alejado, se ha enfriado, porque tu palabra dice que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Se enfría el amor. Y tal vez a mí me ha pasado eso. Me he enfriado en mi amor por ti. Y me he vuelto religioso. Y tengo jerga, palabras, actitudes, pero no tengo un corazón espiritual. Perdónanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, porque nos hemos dejado seducir por el materialismo, por el egoísmo, por la ambición. Y ahora entonces nuestras prioridades cambiaron. Primero el trabajo. Y la Biblia dice, donde están tus tesoros, allí está tu corazón. A pesar de la advertencia y de la recomendación que tú nos das, que deberíamos es trabajar por los tesoros celestiales, nos enfocamos y trabajamos arduamente por lo temporal, olvidando lo espiritual. Señor, hoy reconocemos que Satanás nos ha hablado y nos ha acusado, pero hoy declaramos lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hoy nos acercamos a la luz y te pedimos que esa luz venga a nuestra vida. Hoy en la autoridad de Cristo me quito de los ojos el velo mágico. Hoy me quito de los ojos, Señor, toda lo que vino a entorpecer mi mirada en el nombre de Jesús. Esa ceguera espiritual hoy se va. Esa sordera espiritual hoy se va. Todo endurecimiento que ha traído el pecado, hoy lo quebramos en nuestra vida en el nombre de Jesús. Ahora mismo en la autoridad de Cristo, yo derribo esa fortaleza. Yo derribo esa piedra ahora en el nombre de Jesús. Declaro que la piedra es removida. Todo lo que endurece, enrarece mi corazón, que lo hace distante, displicente, esa apatía, esa desidia hacia la palabra de Dios, esa jartera, ese aburrimiento, hoy se va de mi vida. En el nombre de Jesús, yo renuncio a esas influencias espirituales que están tratando de engañarme hoy en el nombre de Jesús. Todo lo que me ha llevado a ser transigente, a bajar el estándar, a darme la oportunidad, la canita al aire, el poquito, hoy se va de mi vida. Todo lo que ha mermado, menguado mi radicalidad, hoy lo rompo, lo quiebro y lo destruyo en el nombre de Jesús. Confróntame, Señor. Confróntame. Necesito tu palabra. Necesito mirarme a ese espejo para ser libre en el nombre de Jesús. Y pídale hoy al Espíritu de Dios. Levante sus manos ahí y dígale: Espíritu de Dios, háblame lo que tengo que oír. Reconozco que he buscado que me digan lo que yo quiero oír. Pero hoy reconozco una vez más que necesito oír la verdad. Háblame la verdad. Y deje que Él le hable la verdad a su corazón. Que le hable a su corazón. Que le hable a su corazón. Dígale: habla a mi corazón. Háblame a mi corazón. Dígale a Dios que le hable a su corazón. Porque el religioso dice: oh, soy muy bueno. En mí no hay nada, yo no soy pecador. Pero a Dios le gusta la actitud del publicano que dice: Señor, en mí hay muchas cosas que necesitan todavía seguir cambiando. ¿Qué cosas necesitan cambiar en ti? No lo has alcanzado todo, estoy seguro, porque la Biblia dice que si ya lo hubieras alcanzado, ya estarías con Dios. Pero la Biblia dice que Él no ha terminado contigo.
Algo falta, pero pregúntaselo a Él. Dile: Dios, ¿qué hay en mí que esa religiosidad no me deja escuchar tu palabra? ¿Qué hay en mí, Señor? ¿Qué cosas en mí tienen que morir? Yo reconozco que de ti nadie se burla. Y en uno será el corazón adúltero, en otro será el corazón avaro, en otro será la mentira, en otros será la codicia, en otros serán las borracheras. Ayúdame, Espíritu de Dios. Hoy me declaro como un hombre libre. Salgo de la oscuridad, salgo de esa tiniebla. Hoy salgo de ese engaño. Hoy salgo de esa mentira. La quiebro, la derribo, la desarraigo de mí ahora mismo en el nombre de Jesús. Y proclamo la verdad de Dios. El que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar. El que la comenzó, la va a perfeccionar en el nombre de Jesús.